buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. En la tertulia de hoy, tertulia de viernes, vamos a hablar con Albert Salvani, con Álvaro Basagoiti. Hablaremos de las correcciones que estamos viendo en el ecosistema cripto. Bitcoin cotizando en el entorno de los 60.000, ahora mismo 59.147 dólares. Ha caído un 8% en los últimos 7 días. Cifra, la de los 60.000, que podría ser un poco barrera psicológica. Recuerdo que nos dijo hace un par de semanas 58.500 Álvaro Basagoiti como posibilidad de que empiece a caer más si toca ese precio. Hemos visto una disminución importante en el trading de criptomonedas y en la compraventa de NFTs en abril. Ahora os doy las cifras, pero empieza mayo. En el entorno inversor es conocida una frase que explica que los inversores venderían en mayo por la llegada del periodo estival, ¿no? del verano. Entonces, la frase conocida es sell in May and go away. Vende en mayo y date el piro, ¿no? Puede haber muchas otras razones, porque al final esa podría ser una razón, pero también muchos analistas apuntan a que el pasado martes fue la sentencia en Estados Unidos contra Changpeng Zhao. El ex CEO de Binance ha sido condenado finalmente a 4 meses de prisión. 4 meses. Más o menos lo que se cogía de vacaciones. O sea, la gente se esperaba muchísimo más. No entiendo por qué. Ahora les preguntaré a los analistas, pero sinceramente y personalmente no entiendo muy bien por qué el mercado corrige si la pena es muchísimo más baja de lo que se esperaba. El ex CEO de Binance, como os decía, 4 meses de prisión tras aceptar los cargos de blanqueo de capitales. El cargo, sobre todo, que había uno que pesaba sobre él. Vamos a aprovechar también para hablar de Binance, en el punto de mira de muchísimas administraciones públicas en todo el mundo, pero a pesar de ello su token BNB sigue subiendo y se acerca a sus propios máximos históricos. Es increíble. Tocamos otros temas también de la semana, como la entrada de Pantera Capital en TON, de Open Network, ya sabéis, el ecosistema alrededor de Telegram. Realmente Telegram se salió en el 2021, pero bueno, sigue estando muy alrededor, y desde el fondo, desde Pantera Capital, aseguran que TON, The Open Network, podría convertirse en una de las redes de criptomonedas más grandes del mundo y además conectada directamente con Telegram. El pasado martes, CZ Changpeng Zhao, el que fuera CEO de Binance, fue condenado a 4 meses de cárcel. 4 meses. Es inevitable preguntarse por qué tan poco, porque mucha gente esperaba más. El canadiense ha llegado a un acuerdo con las autoridades por un delito de blanqueo de capitales. Hace 4 meses Zhao se declaró culpable, aceptó los cargos y una multa de 50 millones de dólares. Fiscalía pedía 3 años, pero aceptar tu culpabilidad te reduce la pena. Eso es así en todo el mundo, ¿no? Pero oye, aquí hay chicha. Según publica The Times, los fiscales aseguran que Zhao solía decir a sus empleados, ojito aquí con las frases del Menda Lerenda, mejor pedir perdón que permiso, ¿eh? Se jactaba de que si Binance hubiera cumplido la legislación no habría podido crecer tan explosivamente. El Changpeng Zhao más canallita, ¿eh? Vaya pájaro de tío. Vaya fiera, mejor pedir perdón que permiso. Vaya crack. Evidentemente, después de decir esto, soltó el micrófono al suelo, lo soltó así, se puso unas gafas, salió en skate del cuarto. Fue increíble. Qué tío más chulo, ¿eh? Pero oye, con todo esto, algunos analistas dicen que la caída de estos días de Bitcoin podría relacionarse con esta sentencia. Pero, ¿qué ocurre con BNB? El token de Binance, prácticamente tocando máximos históricos. Lo voy a ver ahora. Bueno, ahora lo vemos en pantallas, pero el token de Binance prácticamente tocando máximos históricos. Imparable en cuanto a precio. Sigue aumentando su capitalización de mercado. Al final, pues porque la gente confía en una blockchain que tiene muchos más usos que las posibles decisiones de lo que haga el exchange. Aparte de lo que acepte Zhao, el propio exchange acordó con la justicia en noviembre el pago de una multa, 4.300 millones de dólares, además de la dimisión del CEO. ¿Cuáles son las diferencias, se preguntan muchos, entre CZ y SBF, entre Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried? Es decir, entre los CEOs de Binance y de FTX.
al ex CEO de FTX, recordemos, le cayeron 25 años. La principal diferencia, además del pelo, es que Bankman se declaró inocente de 7 cargos que pesaban sobre él. En el caso de CZ era solo uno, más leve, y además lo aceptó. CZ no aplicó bien la normativa antiblanqueo y es lo que ha aceptado. Esa frase maravillosa de mejor pedir perdón que permiso. Pero es que Bankman-Fried fue acusado de fraude electrónico y también de saquear en secreto miles de millones de dólares que tenían en custodia de FTX para, recordemos, maquillar las cuentas de Alameda. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, no es extraño que las penas sean muy distintas, y a pesar de que muchos lo estén deseando en Twitter, es muy poco probable que compartan criptoceldas estos dos animalicos, porque irán a cárceles distintas. Y como decíamos el pasado martes, conocíamos la sentencia de CZ. Muchos apuntan a que esta es una de las razones por las que corrige Bitcoin. Pero oye, también podría ser por la mítica frase "Sell in May and go away". Vendría a decir vende en mayo y vete por ahí. Al menos hasta verano. El concepto surge en el siglo XIX. Los inversores en Londres, los inversores londinenses, se marchaban los meses estivales por el calor. Ahí llaman calor a cualquier cosa también, pero sobre todo por las menores rentabilidades del verano. Esto era la parte importante. También podría estar relacionado con un cambio de paradigma, que la Reserva Federal podría tardar bastante más de lo esperado hace unos meses en bajar los tipos de interés. O también podrían ser correcciones normales del mercado antes de coger fuerza. Pensemos que Bitcoin rompió sus máximos históricos antes del halving. Normalmente lo tendría que petar entre 3 y 6 meses después del halving. Así que nada, ahora hablaremos con nuestros analistas a ver qué razones nos dan ellos. 2:14 de la tarde, 1:14 en las Canarias. Vamos a echar un vistazo a los titulares. My Economy News. Eigenlayer lanzará alrededor de 28 millones más de Eigen, su token Eigen, después de la reacción del airdrop que ha sido malísima en el mercado. El lunes, Eigenlayer anunció que asignaría el 15% de su suministro total a la comunidad, pero algunos usuarios consideraron restrictivas varias disposiciones del programa del airdrop. Y hoy ha anunciado que lanzarán esos 28 millones más de Eigen. Toncoin se disparó en el momento de conocerse la noticia que os había dicho antes, más de un 10% tras la inversión de Pantera Capital en The Open Network, en TON. Pantera Capital, la empresa de capital riesgo de más de 5.000 millones de dólares en activos bajo administración, anunció una inversión importante en TON. El interés de la empresa se basa en la conexión con Telegram. Más de 900 millones de usuarios activos mensuales. No sabemos la cifra exacta, pero según Pantera, Telegram es la única plataforma libre de obstáculos regulatorios para incorporar Web3 para una red blockchain abierta. Seguimos. El volumen de trading y criptomonedas, de trading de criptos y ventas de NFTs, cayeron más del 30% en abril, al menos en los CEX, en los exchanges centralizados, donde se desplomaron un 36% el volumen de negociación de criptos, desde los 2,5 billones de dólares de marzo a solo 1,6 billones en abril. La mitad de todo esto se llevó a cabo en Binance. En el caso de los NFTs, las ventas cayeron a 1.100 millones y es un 30% menos, un tercio menos. Seguimos. Interesante caso de la semana pasada, sí. Las autoridades holandesas han detenido al sospechoso de estafa de Zcasino. Le incautan activos por más de 12 millones de dólares. Este marca el primer arresto en este caso de fraude, donde los inversores perdieron al menos 33 millones de dólares en criptoactivos. Inicialmente la plataforma prometió a sus usuarios que recuperarían la inversión en los 30 días siguientes. El contrato inteligente, el smart contract, sugiere que la plataforma, justo lo contrario, nunca tuvo la intención de devolver los fondos, y esto es lo que aseguran las autoridades holandesas. Recordemos que hasta el propio Vitalik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum, la semana pasada criticaba con dureza, para empezar, que Zcasino sí utilizara el ZK como nombre, porque no están utilizando la tecnología de Zero Knowledge. Nos vamos ahora a las MemeCons. La primera cumbre de memes del mundo se ha lanzado con éxito en Dubái, donde durante la semana Token 2049
A medida que la tendencia de las memes continúa llevando al ecosistema de Solana a nuevas alturas, ahora lo veremos en pantalla, esta cumbre Memecoin ha reunido a comunidades inversores importantes en Dubái, hablando de este elemento humorístico, ¿no? del mundo descentralizado. Nos vamos ahora a Nigeria. Un tribunal nigeriano ha pospuesto el juicio por lavado de dinero de Binance y sus ejecutivos. Iba a ser ayer el juicio. Ahora lo han pospuesto hasta el 17 de mayo para permitir que los abogados revisen ciertos documentos. El juicio es independiente de los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance. Seguimos en legislación, pero en este caso en Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses instan a la SEC a aprobar el comercio de opciones de Bitcoin. Han sido los representantes Mike Flood y Willie Nickel. Instan en una carta a Gary Gensler, el presidente de la SEC, a dejar de discriminar a los fondos de Bitcoin. Dicen, los legisladores estadounidenses presionan así a la Comisión de Bolsa y Valores para que apruebe un ETP, que es el comercio de opciones sobre productos cotizados en bolsa, ETPs de Bitcoin. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo, en este caso Bitcoin, a un precio fijo en una fecha determinada. El instrumento se utiliza realmente para proteger contra movimientos de precios inesperados, limitando pérdidas potenciales, permitiendo también a los inversores generar ingresos adicionales a través de estrategias. No nos vamos de la legislación todavía. Ahora, pero eso sí, nos movemos al menos de partido político en Estados Unidos y de país también. Los legisladores estadounidenses advierten sobre los mineros cripto iraníes que amenazan la seguridad nacional. Según Elizabeth Warren, muy conocida en el ecosistema cripto, ¿verdad? No justamente por ser una gran amante de las criptos. Pues según los senadores Elizabeth Warren y Angus King, el gobierno de Irán ha utilizado fondos de criptominería para financiar organizaciones terroristas. En una carta del 1 de mayo al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el secretario de Defensa Lloyd Austin y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, los dos legisladores piden a la administración Biden que proporcione información relacionada con posibles vínculos entre el gobierno iraní y los mineros cripto locales y cómo los activos digitales podrían utilizarse para eludir las sanciones de Estados Unidos. Justamente sobre este tema, Chain Analysis ayudará a Tether, a la emisora de la principal stablecoin del mercado, a monitorear el mercado secundario en busca de actividades ilícitas. Es un paso importante en la estrategia de Tether. La empresa de análisis blockchain, Chain Analysis, proporcionará herramientas para detectar actividades ilícitas y sancionadas y proporcionar información de mercado. Tether tendrá la capacidad de monitorear su propio mercado secundario de su stablecoin gracias a esta solución de Chainalysis. Las nuevas capacidades van a permitir a Tether tener información sobre el mercado, identificar carteras que puedan estar vinculadas a direcciones ilícitas o a direcciones sancionadas. Por ejemplo, Tether, recordemos, lo hemos contado muchas veces, ha sido acusada de facilitar la financiación del terrorismo, elusión de sanciones internacionales, y hablamos de países todos de la lista negra de Estados Unidos, Rusia, Irán, Corea del Norte, por ejemplo. Terminamos con esta. Coinbase ha registrado ingresos netos de $1.200 millones en el primer trimestre de este 2024. Supera todas las ganancias de 2023. Esto se debe sobre todo a los ETF de Bitcoin al contado. Recordemos, fueron aprobados el 11 de enero de este año. También al repunte del mercado cripto en general, que se está comportando bien en este principio de año. El exchange registró $1.600 millones en ingresos totales y 1.200 millones en ingresos netos. Es decir, una diferencia ahí solo de 400 millones. El EBITDA está en los $1.000 millones. 2:21 de la tarde, vamos a echar un vistazo rápido a la cotización de las principales criptomonedas. Vamos a pantallas. Bitcoin, $59.080. Muy planita en la última hora. En la jornada recupera medio puntito porcentual, pero corrige un 8%, más de un 8% en los últimos 7 días. Bitcoin en 1,1 billones. Ha perdido el 1,3 de la semana pasada o de hace una más. Estamos viendo cómo está bajando el precio de
verdad está pasando en todo el ecosistema, pero es interesante verlo siempre en Bitcoin. La dominancia, por cierto, está en 54,18%, no ha disminuido mucho a pesar de la corrección, por lo tanto entendemos que baja todo el mercado cripto. Y de hecho lo podemos ver aquí en el market cap global, que está en 2,25 billones, baja un 2,5 solo durante el último día. Lo que estamos entendiendo con estas cifras es que baja el ecosistema cripto en general, no solo el de Bitcoin. Dominancia, como os decía, de 54,19. Es verdad que ha bajado un puntito desde hace un par de semanas, pero bueno, sigue por encima del 54%, que ya pues es una gran cifra. Ethereum por debajo otra vez de los 3.000, otra vez. $2.973, corrección de más de un 5% en los últimos 7 días. Tether no ha movido su capitalización de mercado, 110.000 millones. Resiste ahí la principal stablecoin del mercado. Qué tan buenos titulares nos da últimamente. Es divertidísimo siempre Tether, ¿verdad? No tanto Circle, la verdad. Circle sigue también en su mismo market cap, 33.000 millones, está en sexta posición. Pero después de Tether, en cuanto a capitalización de mercado, tenemos a BNB. BNB, de la que vamos a hablar hoy mucho con nuestros invitados. Me parece especialmente interesante cómo resiste completamente, vamos. Los embistes regulatorios que tienen en todo el mundo. Mira, ahora mismo tenemos el precio en $562, pero recordemos que es difícil verlo aquí, su máximo histórico se encuentra en 681. No está tan lejos. Y de hecho es que estamos viendo cómo se está superando muchísimos máximos que vimos en el año 2021. Antes del cripto invierno, cuando todo el mercado cripto estaba por las nubes. Entonces, me parece muy interesante siempre. BNB, por cierto, 83.000 millones de market cap. Ojito. Solana también ha visto cómo aumenta muchísimo su capitalización de mercado en los 2 últimos meses. En parte por esas meme coins que se han puesto, que han vuelto a estar tan de moda. Solana, $136, corrigiendo un 5% en los últimos 7 días. XRP, el token de Ripple Labs, 51 centavos, separándose mucho de Solana en cuanto a capitalización de mercado, se está quedando muy atrás y es verdad que está también muy lejos, le saca unos 10.000 millones de dólares a Dogecoin, pero bueno, Dogecoin se ha ido acercando últimamente, ahí oliendo con el hocico del perrete de Dogecoin, la principal de las meme coins, 13 centavos, ganando, mira, hoy gana un 1%, pero en los últimos 7 días corrige un 12%, un 11,5%, perdón. Toncoin ha subido un 8% en la jornada, aunque sigue en negativo en los últimos 7 días, un 2% de corrección. $5,28 para Toncoin, que también ha sido muy protagonista en los titulares últimamente. Cardano, 44 centavos, corrección de un 5% en los últimos 7 días. Shiba Inu también se deja un 11% en los últimos 7 días. Avalanche, $33,56, corrección de un 5% en los últimos 7 días. Tron resiste 3% de revalorización en los últimos 7 días. Y otra que también resiste es Polkadot, esta sidechain, 2% de ganancia en los últimos 7 días, $7,04. Por lo menos resiste los $7 Polkadot. 2:26 de la tarde, vamos ya con la tertulia. Tertulia Cripto. Y saludamos ya a nuestros 2 invitados, Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast, y Álvaro Basagoiti, cofundador de Trading Pro. Muy buenas tardes. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya os tenemos ahí conectados a ambos. Me acabo de dar cuenta de la hora que es. Me he puesto a cascar yo aquí hablando del Changpeng Zhao, de no sé qué. Me pongo a hablar y os dejo sin tiempo a vosotros. Me van a pegar los oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Bienvenidos como siempre. Lo primero, antes de entrar en Binance y demás, Sell in May and Go Away, cambio de paradigma sobre la política de tipos en Estados Unidos. Mayo es un mes en el que hay bajadas, puede ser también por el halving y porque hayamos visto cómo
se rompen anteriores máximos antes del halving y no después. No sé, ¿a qué achacáis estas correcciones o correcciones normales del mercado antes de, oye, pues que están consolidando posiciones, por ejemplo? ¿A qué achacáis estas correcciones que estamos viendo últimamente en Bitcoin y demás? Aunque no está, o sea, 59.059 dólares ahora mismo. Empezamos con Álvaro, por ejemplo. Vale, muy buenas Pedro, muy buenas Albert, buen puente a todos los oyentes y que podéis disfrutar de vacaciones, claro que sí. Y a ver, yo ya lo dije hace unas semanas, yo creo que son correcciones normales, de hecho incluso no me extrañaría que viniese un poquito más abajo, ¿eh? Yo creo que zona de 56, 53, donde todavía tenemos algo de liquidez, podría venir a testear. Aún así, correcciones normales, lo estamos comentando, el precio había subido muy fuerte. Y esto es como cuando tú vas muy rápido en coche, tienes que parar a repostar, ¿no? No se puede llegar tan rápido a los sitios si el mercado se compone de impulsos y retrocesos. Por lo tanto, yo creo que la tendencia sigue sana y espero en en la última parte del año, quizás los principios de 2025, todavía ver fuertes o importantes subidas. Acerca del patrón estacional, lo de sell it May and go away, esto, a ver, no hay que tomárselo, quiero decir, los patrones estacionales son lo que son, ¿no? Pues sí, hay que mirarlos, una estadística más, pero tampoco es que sean la panacea, ni mucho menos, ¿no? Yo realmente no sé si tendremos un mes de mayo bueno o malo, pero yo creo que la formación que nos viene haciendo es una reacumulación, es decir, es una consolidación para continuar subiendo. Por lo tanto, de hecho, yo hace poquito he vuelto a comprar. O sea, yo no he recogido beneficios, no he vendido arriba, por mucho que dijera que yo esperaba que el mercado corrigiera, no he recogido beneficios. Lo que hago es seguir comprando cuando veo que el mercado corrige. Y hemos comprado en Trading Pro hecho hace muy poquito otro tanto más. O sea que sí, mi idea todavía sigue siendo reacumulación para continuar con las subidas. Salvani, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues un poco como dice Álvaro, es decir, y creo que ya lo hemos dicho otras veces en otros programas, ¿no? El mercado va por impulsos, marcamos un máximo histórico, por lo tanto es lógico que haya una cierta corrección, una cierta acumulación, y como he dicho otras veces, lo importante no es cuando marca el máximo histórico, sino ver ahora dónde se para en la caída, ¿no? Cómo marca la tendencia. Y en ese aspecto, a día de hoy, aún no ha marcado niveles con los que podamos considerar que el impulso alcista que hemos vivido pues ha acabado y empezamos una dinámica bajista, al menos bajo mi punto de vista. Yo me preocuparía en el momento en que veamos que pierde pues 53.000, 52.000. En ese momento quizás sí que deberíamos un poco reconsiderar el planteamiento, pero a día de hoy estamos viendo una corrección. No olvidemos que hemos pasado de un nivel por debajo de 40.000 a 73.000, que esto se nos olvida muy rápido siempre cuando sube, y por lo tanto que ahora de 73.000 estemos en 56 o 59, pues bueno, entra dentro más o menos un poco de la lógica. Respecto a lo de el por qué hay esta bajada, pues mira, yo creo que al final lo que no debemos intentar siempre es buscar el origen de los movimientos de mercado, en el sentido de que seguramente no hay un origen único. Es decir, pues puede haber diferentes causas. ¿Por qué? Porque hay diferentes inversores con diferente perfil y cada uno pues considera la evolución del mercado en función de los parámetros. Entonces, pues habrá gente que pues habrá vendido porque cree que después del máximo vendrá una corrección severa. Otros te dirán que es por Champagne DAO, otros que te dirán por otra cosa, ¿no? Pero al final sí que es verdad que estamos en una dinámica ahora de mercado en donde el mercado parece que ha tomado una pausa y por ahora lo dejaría aquí. Pero ahora sí, hay que seguir monitorizando el mercado, viendo los niveles, y eso no quiere decir que dentro de 3 días pues tengamos una tendencia bajista más severa, ¿no? Es ley de mercado esto, sube y baja. Pero estás diciendo, Albert, que no hay que preocuparse por las causas o que hay que darles menos importancia. No, las causas son las que son, pero creo que al final no hay una causa que objetivamente te impulse a pensar que va a haber ahora una tendencia bajista, al menos bajo mi punto de vista. Que a Champagne DAO lo condenen a 4 meses de prisión cuando ya no es ni CEO de Binance, pues y la explicación o la respuesta está en la 4 meses de nada, como has dicho antes, ¿no? O sea, no creo que tenga excesivo impacto en el mercado. La política de tipos, hombre, pues quizás la política de tipos sí que puede tener un poco más de impacto en el mercado, ¿no? Entonces hay varias causas que pueden pesar y todo eso hace un cóctel que podemos ver ciertos retrocesos. Pero insisto, mientras no perdamos las líneas de tendencia, mientras no perdamos las directrices del movimiento alcista, esto no pasa a ser una corrección técnica.
No, sí, claro, yo al final lo que he resumido es un poco todas las posibles razones, que claro, evidentemente o sea, no va a ser solo una para el conjunto de todos los inversores de todo el mundo, eso evidentemente. Yendo a lo de CZ, ex CEO ya de Binance, aceptó dimitir. Binance aceptó un multón, que de eso pues ya hablaremos más adelante, porque lo que acaba de salir es la sentencia contra Changpeng Zhao, el que fuera CEO de Binance, ha sido muchísimos años, ha aceptado delito de blanqueo de facilitar, bueno, que se pueda blanquear dinero dentro de Binance. También ha sido interesante esa frase, ¿no?, que ha soltado, que ha dicho la fiscalía que él se lo decía a sus propios trabajadores, más vale pedir perdón que permiso. Pero bueno, ¿qué os parece la sentencia? Sobre todo, se esperaba en general, yo lo que leía antes de la sentencia es que la gente esperaba un poquito más que 4 meses, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Álvaro, por ejemplo. Bueno, pues, hombre, la gente también he visto yo que se comparaba, como tú decías antes, con Sam Beckman, ¿no? Y Sí. no tiene nada que ver, son delitos diferentes. Uno es muy grave, el del ex CEO de FTX, y este, bueno, pues Claro. blanqueo de dinero, y además se declaró el culpable, ¿no? Que, como tú has dicho, eso al final sí que influye también la sentencia. Bueno, que sea mucho o poco 4 meses, bueno, creo que para una fianza, o sea, una multa también, no sé cuánto fue, si 50.000, bueno, no, 50 millones. también 50 millones, etcétera. Entonces, bueno, ¿son poco 4 meses? Pues seguramente sí. A nosotros, por hacer cualquier cosilla seguramente mucho menor, pues nos pueda caer más delito, ¿no? A cualquier persona normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto al mercado en general, a los inversores, yo no sé si les importa mucho, ¿no? Que le caiga más o menos. O sea, yo estoy con Albert, no creo que esto impacte nada hoy en día en el precio de Bitcoin y las criptomonedas. Y a mí personalmente, pues, que le caiga más o menos, pues me da exactamente igual. Ya no es ni CEO de Binance, no es una persona tampoco muy, muy influyente en el sector. O sea que bueno, pues ahí está, 4 meses, son pocos seguramente. Pero bueno, el delito era otro que Sam Bankman, o sea que tampoco conviene comparar, ¿no? Delitos, uno es muy grave, lo que hizo Sam Bankman es muy grave. Lo que ha hecho, pues, CZ, bueno, pues, como otras muchas personas, ¿no? Con No es tan muchos grave, creo yo. cantantes y futbolistas, ¿no? Sí, sí, Salvani. y políticos también. Bueno, Hay a políticas y ver, políticos. claro, no, yo creo que hay que ir en esa línea. Primero hay que tener en cuenta también, yo creo, una cosa muy importante. Y ahora entendedme la frase que voy a decir. Hay que desmitificar un poco los delitos estos cuando a alguien le acusan de blanquear, o no de blanquear, sino de incumplir las normativas antiblanqueo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si prestamos un poco de atención y nos vamos pues al Banco Central Europeo, Banco de España o tal, las sanciones por incumplir las normativas antiblanqueo son continuas. ¿Por qué? No porque se actúe de mala fe, sino porque a veces son tan complejas esas normativas que es muy difícil cumplir la rajatabla. Y bancos consolidados incumplen a veces esas normativas y se les aplican sanciones. Cosa que no quiere decir que el caso de Changpeng Zhao sea este, ¿no? Porque él, como bien has dicho, decía a sus trabajadores, más vale pedir perdón que permiso. Entonces, estamos en otra dinámica. Pero sí que es verdad que al final no es un delito, evidentemente, que se pueda comparar con lo que hace Sam Bankman-Fried, que es coger el dinero de los depositantes y meterse en el bolsillo. O sea, esto no tiene nada que ver. Dicho esto, Changpeng Zhao al final se declara culpable y dimite. Hombre, eso me incita a pensar que de una manera o de otra, no sé exactamente cómo, pues ya llegó a un acuerdo y ya se aseguró de que la pena no fuera mayor. Y no me digáis cómo, porque no lo sé, ¿no? No sé lo que ha pedido el fiscal, no sé cómo ha ido la cosa, pero entiendo que ha habido una cierta tira floja, una cierta negociación, y la pieza de caza ha sido que Changpeng Zhao deje de ser CEO de Binance, ¿no? Y Changpeng Zhao, pues como ya ha hecho la fortuna y ha hecho tal, y quería, entiendo, proteger Binance a toda costa, ¿no? Que es su niño, la niña de sus ojos, pues ha aceptado salirse y ahí se quedó todo, ¿no? Entonces, por eso digo que al final es una cosa que todo el mundo sabía, ¿no? Que seguramente Binance han cumplido algunas de las normativas antiblanqueo, como muchos otros. Lo que aquí también hay que demostrar si ha habido mala fe o no ha habido mala fe, ¿no? Entonces, yo por ese lado entiendo que la pena seguramente habrá sido más leve que si hubiera sido alguien diferente, pero también entiendo esto, que no va a afectar al mercado, digamos, para nada, ¿no? Y lo está demostrando.
Joder, pero Salvani, dices que Binance es un poco la niña de los ojos de CZ, pero no solo de CZ. Veía antes que ha bajado un 30% en el mes de abril el trading de criptos y la compraventa de NFTs, pero vemos que el 50% sigue estando en Binance. O sea, siempre es como increíble. Y luego me interesa muchísimo que comentemos un poco el tema de BNB, el token de Binance, que está acercándose a máximos históricos, o sea, está en valores ya cercanos, no deja de subir desde hace muchos meses, y tenemos la multa de 4.300 millones de dólares a Binance. Tenemos la división de Changpeng Zhao, que es, bueno, pues igual no es tan importante, pero joder, es la cara visible de este exchange en todo el mundo, evidentemente. Tenemos problemas en Nigeria, les acusan de devaluar su propia moneda, también temas de blanqueo de capitales. Les acusa las autoridades de Canadá. Tienen problemas, o sea, tienen problemas en muchísimas. Con Estados Unidos siempre van a estar teniendo problemas, pero a pesar de ello, la gente sigue confiando en la tecnología. Entiendo que es en la tecnología que hay detrás de BNB, de Binance, no en el propio exchange. Pero ¿cómo os explicáis que le vaya también al token cuando está con tantos líos abiertos Binance? Bueno, yo creo que todo esto es un pez que se muerde la cola. Es decir, al final, tú mismo lo has dicho, claro, si estamos ante un actor que tiene más del 50% de cuota de mercado, que quiere decir que se mete en el bolsillo más del 50% de las fees que se generan por operativa, pues evidentemente da una imagen de solidez que alimenta a que la gente confíe en Binance, porque diga, hombre, no es aquello de si Binance se cae, apaga y vámonos, o sea, ya es lo último, ¿no? Entonces yo creo que va un poco en esa línea. Respecto a los temas legales que pueda tener, bueno, Binance es el actor más relevante de la industria, por lo tanto, si se quiere atacar la industria, se va a atacar a Binance. Y un poco yo creo que es esa traslación que se hace en estos hechos, ¿no? Yo creo que esta dinámica solo se podría romper si se demostrara que Binance en algún momento ha realizado alguna de las prácticas que realizó FTX. Es decir, que ha metido la mano en los wallets de los usuarios. Entonces ahí cambiaría la historia, pero mientras eso no sea así, que parece ser que no es así, entiendo las dinámicas que hay y creo que seguirán, porque al final la cuota de mercado es la que manda. Álvaro. Sí, claro, tiene muchos problemas Binance, pero lo que dice Albert, que la gente, hasta en el propio exchange, la gente sigue confiando bastante y no parece que esté haciendo esas prácticas que sí que hacía FTX. Con el tema del token de BNB, aquí hay que analizar su utilidad, ¿no? La utilidad viene de la BNB Chain, ¿no? Que es esa tecnología que decías, y como también tiene una actividad muy, muy, muy potente todavía. Para mí, si está haciendo una corrección realmente parecía, o sea, no muy diferente a la de Bitcoin, es decir, ha subido mucho desde prácticamente principios de marzo, viene en corrección, lo que yo entiendo que puede ser también una consolidación, y justo está en una directriz bajista que si se la rompe, pues puede incluso atacar esos máximos históricos y romperlos. Entonces, a mí no me gusta especialmente, creo que ya lo he comentado alguna vez, el token, de hecho nunca lo he comprado ni operado, pero sí que entiendo que si Bitcoin rompe la zona de reacumulación y sube, pues también lo hará el token BNB, que efectivamente sigue mostrando mucha confianza a los inversores todavía, claro. Es que estoy viendo aquí en TradingView y es increíble, o sea, está en niveles de diciembre de 2021, antes del cripto invierno, o sea, cuando ganó, es verdad que pasó de enero del 21, sí, a mayo del 21, de $44 a 700, es una burrada de revalorización, pero es que se está acercando ya a los anteriores máximos históricos, o sea que se está comportando muy bien últimamente. Es lo que veo de Binance, de BNB, claro, no de Binance como tal. Pero también las cifras de Binance son también así, porque al final es verdad que si tienes el 50% de los movimientos de cripto en exchanges centralizados, pues tienes ahí una gran parte del pastel. Otra gran parte del pastel, que siempre nos preocupa, porque joder, el ecosistema cripto al final, una de las características más importantes, uno de los ejes centrales es la descentralización, y este tipo de noticias nos hace plantearnos cómo será el futuro del ecosistema cripto. Os leo, según los analistas de CryptoQuant, la minería
se ha vuelto peligrosamente centralizada, con solo una organización que posee las criptomonedas minadas a través de 9 pools principales, controlando colectivamente alrededor del 50%, por el 47%, pero por facilitar que es radio, alrededor del 50% de la tasa de hash de la red. ¿Creéis que, no tanto el ecosistema cripto tal vez, pero creéis que, igual que pasa en la economía tradicional, y que ahí entra normalmente el papel del Estado, pero creéis que en la economía descentralizada también tenderá a quedarse cada vez en menos manos? Aquí habla de la minería, pero ya os pregunto en general. Pues ahora es un tema interesante este. Estamos leyendo que, por ejemplo, el Bitcoin hay dos pools de minería, que son Foundry USA y Antpool, que controlan casi el 50%, ¿no? Estos son datos de CoinDance. Ahora bien, esto es peligroso, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Para el Bitcoin. Porque se habla mucho del ataque, ¿no? El 51%, esto en general con todas las criptomonedas. Ahora me gusta también saber la opinión de Albert, pero yo entiendo que el ataque del 51% en Bitcoin es imposible. Ya no sé en otras criptomonedas quizás sí, pero en Bitcoin no es imposible porque tú necesitas tener una red de mineros muy, muy, muy potente, ¿vale? Para conseguir tú minar el bloque. Pero claro, ese ataque suele ocurrir muy rápido, en pocos segundos, y el bloque tarda en minarse 10 minutos. Por lo tanto, puede que seas detectado antes y al final te bloqueen esa forma mala, ¿no? de actuar, maliciosa de actuar, y aunque lo consigas al final, puede ser detectado, se puede hacer una bifurcación por la comunidad y te dejan fuera, ¿no? de la nueva bifurcación. O sea que yo creo que al final no es un gran problema, por mucho que se hable, ese posible ataque del 51% en Bitcoin. Obviamente los fundamentos del Bitcoin son la descentralización, casi más importante diríamos, ¿no? La descentralización, y no guste, ya sea con los ETFs o con la minería, porque con los ETFs también se puede ir centralizando, ¿no? Un poco el poder. Con la minería en Estados Unidos creo que, no sé si tienen pues, casi un 40%, no 38% del poder del hash, o sea que es un problema sí, pero no creo que pueda realmente haber un ataque, este famoso ataque del 51%. No sé tú qué opinas, Albert, de todo eso. Bueno, a ver, primero hay que, yo creo, tener en cuenta varias cosas. La primera es que, como en otros conceptos, cuando hablamos de descentralización, esto no es un concepto absoluto. Estamos hablando de una tecnología. Y la tecnología, por definición, las tecnologías están estructuradas por capas. Entonces, puede ser perfectamente que haya capas de toda la estructura que sean descentralizadas y otras no, porque ahora nos estamos preocupando de esto. Pero ¿quién se preocupa de dónde están alojados todos los protocolos descentralizados? Resulta que están alojados en los mismos servidores en la nube del mismo proveedor. También es una centralización eso. Es decir, que al final es muy difícil tener una centralización absoluta. Una centralización absoluta solo conseguiríamos con que cada uno de nosotros tuviera un nodo de la red en casa y esa sería la descentralización absoluta. Pero si no, es muy difícil pensar en eso. Entonces siempre habrá puntos en donde va a haber esa centralización, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. La centralización de la minería, ¿por qué se produce? Pues porque para minar necesitas muchos recursos. Claro, si necesitas muchos recursos, quiere decir que la minería no es escalable, o sea, no es escalable, no puedes empezarla desde abajo, porque el otro día salía una noticia de que en Bitcoin se minó un bloque por parte de un usuario individual. No sé, ahora no sé, que hay 300.000 bloques, me parece, minados, y me parece que de esos 300.000, solo por usuarios individuales se han minado 250. Sí. Es decir, sí. esta es la realidad, ¿no? Y la realidad es porque necesitas una capacidad de cálculo brutal para poder realmente minar esos bloques. Entonces, sí que hay una centralización, evidentemente, ¿no? Y volvemos al debate de que surgen diferentes aspectos cuando hablamos de blockchain, de que la centralización está muy bien como concepto, pero no busquemos la descentralización absoluta, porque no existe. No existe. En una capa u otra vas a tener centralización. Y respecto a lo que ha dicho del 51%, sí, más o menos yo lo veo igual, o sea, es decir, no es una de las incógnitas, ¿no? Tú puedes intentar hacer una maniobra para aprobar un bloque incorrecto, pero claro, en esos 10 minutos pueden pasar muchas cosas, entonces tampoco está claro
que se pueda, digamos, alterar la red de esta manera. Y además esto se descubriría y por lo tanto iría también en tu contra, porque si tú tienes bitcoins almacenados y acabas de sabotear la red, pues esos bitcoins no valdrán de nada. O sea que es un poco es un poco la gran maravilla de realmente esta tecnología, ¿no? Que es una tecnología que implica a todo el mundo y según teoría de juegos, como todo el mundo en principio sale ganando, se hacen las cosas bien, es muy difícil que realmente a alguien le salga rentable hacer las cosas mal, ¿no? Pero, insisto, el tema de la descentralización, tenemos que quitarnos, yo creo, un poco la venda de los ojos. Está muy bien descentralizar, pero que no podremos descentralizar absolutamente todo. Habrá algún punto en el que esté centralizado. Me parece, Álvaro, no sé si estás de acuerdo, me parece muy interesante esto de las capas de descentralización. Claro, a mí claro, pues aquí he ido apuntando, minería es una de las capas que evidentemente Claro. no está descentralizada del todo. Pero tú ten en Los cuenta que nodos. claro, pero no solo hablamos de blockchain, ¿eh? Hablamos de cualquier tecnología. O sea, tú cuando creas una red de Sí, claro, y ordenadores, de la economía tradicional. esa estructuración va por capas y Claro. realmente cuando te hablan de la teoría de redes te hablan de una teoría de capas, ¿no? Por donde fluye, la información va fluyendo de capa a capa. Claro, Bitcoin al final es una red, por lo tanto funciona igual. Entonces esas capas, pues puede haber capas descentralizadas, pero no quiere decir que esté todo descentralizado. Y a lo que voy, no penséis que en un futuro, cuando se termine la minería, dentro de que son 140 años, vamos, que muy bien se nos tendría que dar la cosa para seguir vivos, pero que sí que podría haber una centralización de los propios satoshis también, después de que ya se hayan minado todos, pues que, hombre, pues se queden en manos al final de fondos de inversión, de grandes bancos que los vayan comprando, por ejemplo. Bueno, esa es yo creo, la batalla, ¿no? Que tenemos ahora, que es, la batalla que tenemos ahora, ¿cuál es? Pues que hay prácticamente 20 millones de bitcoins emitidos y que solo hay 21 de masa monetaria. Entonces, claro, estamos llegando a un punto en el cual, no, los que estamos dentro estamos insistiendo a la gente, hay que comprar bitcoins, hay que comprar bitcoins. De hecho, bueno, os hago un spoiler, yo seguramente publicaré la semana que viene un post en LinkedIn, ¿no? Que he hecho la división, es una sencilla división, pero que sepáis, ¿no? Que con 21 millones de tokens y 8.000 millones de población mundial nos toca a 0,0026 Bitcoin por persona. O sea, esto es así. Si la población no aumenta. Claro, exacto. Entonces, si todo el mercado descentralizado, la economía que surge alrededor de Bitcoin y de la blockchain evoluciona como nosotros pensamos, pues habrá, digamos, bofetadas por adquirir esos Bitcoins, ¿no? Porque hay muy pocos por persona. Entonces, pues esto es lo que tenemos y con lo que se va a tener que lidiar. Álvaro, que estás ahí muy callado. Es posible que se vayan haciendo con bastantes bitcoins, pero bueno, ya se verá, ¿no? Dentro de unos años, a nosotros, bueno, afortunadamente o desafortunadamente no nos tocará vivirlo, porque estaremos ya, ¿no? Dentro de una caja para ese entonces, pero es verdad que ahora mismo sí que está muy distribuido, sí que es verdad que ahora se van a meter pues cada vez más, ¿no? Grandes fondos, gestores, gobiernos incluso, creo que también se irán a meter, como hacen con el oro, ¿no? Los bancos centrales para tener bitcoins en su tesorería y irán acumulando y cada vez para el ciudadano normal va a ser más complicado, ¿no? Hacerse, como decía Albert, ¿no? Con un 0,01, 0,1, da igual, va a ser... Ahora más o menos, pues muchas personas pueden, ¿no? Acceder a tener ese porcentaje de Bitcoin, pero quizás dentro de unos años sea prácticamente imposible, ¿no? Si el Bitcoin sigue subiendo de valor y ya solo puedan acceder los grandes players a ir acumulando Bitcoin. Con el oro no ha pasado, es decir, el oro pues está más o menos descentralizado. Sí que es cierto que hay los bancos centrales tienen mucho oro, pero sigue siendo un activo descentralizado y llevamos 5.000 años, ¿no? Con el oro, llevamos muy poquito con el Bitcoin, o sea que ya veremos, pero sí, es un problema que puede pasar. Como no sabemos el futuro, ya veremos, pero con el oro no ha pasado, o sea que tampoco tiene por qué pasar, ¿no? Sí, yo de hecho en esto, yo cuando hablamos o cuando me preguntan por este tema siempre digo lo mismo, digo, yo compro Bitcoin, nunca lo vendo. Y yo, ¿a qué escenario creo que nos dirigimos? Nos dirigimos a un escenario que pasa, como ha dicho Álvaro, con el oro también, en que no se va a transaccionar con Bitcoin, yo creo. Bitcoin se va a utilizar como colateral.
¿Por qué? Porque a mí no me sale a cuenta desprenderme de mis bitcoins si aumentan de valor a esta velocidad. Yo lo que quiero es, los utilizo como garantía para conseguir un préstamo, para conseguir capacidad económica o lo que sea, pero mis bitcoins son para mí, me los guardo y no me desprendo de ellos. Y yo creo que vamos hacia este escenario si estamos en una situación de escasez, como estamos viendo, como puede producirse si aumenta la demanda, ¿no? Y esto la gente también lo tendría que tener en cuenta. Por eso es tan importante, yo creo, pues hacerse una carterita con los pocos bitcoins que puedas obtener, pues bueno, guardártela, porque si estamos en lo cierto, realmente pues es una oportunidad histórica. Os cambio ahora de tema para estos últimos minutos. Pantera Capital, el fondo con el nombre más guay, la verdad, entrando en el ecosistema de Telegram, en Toncoin, en esta, pues esa red que, bueno, de la que Telegram realmente se salió en 2021, pero sigue siendo un poco del entorno. ¿Le dais tanta credibilidad como Pantera Capital a la red de Toncoin? Bueno, yo creo que... sí, Continúa, Albert. No, bueno, simplemente, yo creo que Ton tiene una cualidad muy buena que tiene muy pocos proyectos, que es lo que creo que ha visto Pantera Capital, que es que ya tiene la comunidad de usuarios. Es decir, tú cuando hablas de startups del ámbito blockchain o incluso de otros ámbitos, los inversores lo primero que te piden es que demuestres tracción de ese proyecto, ¿no? Y la tracción se consigue teniendo una comunidad de usuarios a la que le puedas vender ese producto o ese servicio, lo que sea. En este caso, Ton ya tiene la comunidad de usuarios creada, por lo tanto, ese es el gran activo y el gran valor de Ton. Y yo creo que la apuesta de Pantera va en esa dirección, es decir, si tú a unos usuarios que ya son tecnológicamente avanzados porque usan una herramienta que ya se considera tecnológicamente pues un poco más avanzada que otras, les ofreces la posibilidad de transaccionar en esa red de una forma limpia, una forma segura, etcétera, etcétera, lo tienes todo y por lo tanto yo creo que ahí va la apuesta de Pantera. Sí, muy en la línea de Albert, la verdad. Si tú, además Telegram, que creo que tiene 900 millones ya de usuarios y posiblemente vaya más, ¿no? Porque es una empresa que estaba en Rusia, creo que ahora se ha ido a Emiratos Árabes Unidos y tiene una proyección tremenda. Claro, si Ton puede impulsar que esta adopción de muchísimas personas en el mundo de criptomonedas, pues puede ser un proyecto muy, 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 muy interesante y con proyección. Y ahora mismo estamos viendo también cómo Telegram te paga por los sitios de publicidad en las comunidades, grupos de Telegram, te paga con la propia criptomoneda Ton. Entonces, claro, todo esto se puede empezar a tener un uso generalizado de muchas personas y que la adopción sea masiva. Entonces, sí, desde luego es un proyecto muy, muy interesante que hay que tener en cuenta. Yo no suelo invertir mucho en altcoins, pero esta sería una de las que miraría detenidamente, desde luego. Y otra que ha tenido un comportamiento brutal últimamente, ahora la tenemos como novena criptomoneda en capitalización de mercado. Ha superado ya a Cardano en 2.000 millones de dólares ahora mismo, con cifras de ahora mismo, que esto evidentemente puede cambiar en muy poco tiempo, pero con las cifras de ahora mismo está en novena posición, Toncoin, por encima de Cardano y oliendo ya a Dogecoin, porque están a 1.000 millones de diferencia solo. Y ya se pondría como octava, ya por detrás de XRP, que hombre, pues más histórica, ¿no?, dentro del ecosistema cripto, pero vamos, buenísimo comportamiento, no sé si estáis de acuerdo con esta altcoin en los últimos meses. Claro, pero tú imagínate, es lo que ha dicho Álvaro ahora mismo, imagínate además que ahora le den uso, o sea, le den realmente uso y por lo tanto provoque más adopción, pues evidentemente la moneda se irá para arriba. Entonces, yo creo que estamos viendo el inicio de esto, ¿no? Pues mira, siempre está bien ver los inicios. Oye, un gustazo, sobre todo la parte aquí de la descentralización, que son temas siempre muy interesantes de comentar del ecosistema cripto. Y me gusta a mí siempre ponerme en futuribles dentro de 100 algo años, cuando estén todos los bloques de bitcoins minados y demás. Así que nada, muchas gracias a ambos. Albert Salvani, Álvaro Basagoite, muchísimas gracias a ambos como siempre y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Pedro, Albert, hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo a todos, buen fin de semana.
Y nosotros volvemos el lunes a la misma hora. Tenemos el Bitcoin ahora mismo $60.626. Ha ganado un 2,3% en esta última hora. Seguramente porque haya empezado My Economy, de verdad. Están todos los inversores ahí esperando nuestro programa para ponerse a verlo. Nada, pero ahora en serio, ganancia de un 2% en esta última hora, $60.643. Tenemos a Ethereum, también ha superado los 3.000 en esta última horita, se ha comportado bien, 3.031. Como os decía, Toncoin, $5.43. No sé si os parece grande o pequeño el precio, pero es que está ahora mismo en 18.000, casi 19.000 millones de capitalización de mercado Toncoin. Con la entrada ahora de Pantera Capital, efectivamente estamos hablando de una red pues que parece que tiene muchísimo futuro. También tenemos por ahí, hemos comentado hoy BNB, lo tenemos en $570. Es verdad que su máximo histórico está en 700, pero lo que sí que estamos viendo es que se está acercando y mucho a los valores del anterior máximo histórico. Solana, ahí con los meme coins, no nos ha dado tiempo ya a comentarlo. Lunes a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos muy buen fin de semana. Adiós.